Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Tacunan y estoy feliz de comenzar esta tercera temporada de Quilca Podcast. Quiero agradecer a todos nuestros seguidores por los comentarios, sugerencias y también algunas recomendaciones. Todas van a ser tomadas en cuenta porque la idea es siempre crecer y renovarse. Esta tercera temporada tenemos como invitada especial nada menos que a Sonalí Tuesta. Sonalí, gracias por acceder a nuestra invitación. Hola Santiago, muchísimas gracias por la invitación también. Siempre los espacios son importantes para poder seguir conversando de lo que somos y lo que podemos hacer en estas épocas en que tenemos una marca tan importante que es el Bicentenario. Muchísimas gracias. No es necesario mucha presentación acerca de Sonalí. Todas saben que es una reconocida conductora, periodista de uno de los pocos programas culturales que existe en el Perú y que además ya tiene 20 años, un poco más quizás, de trayectoria, y a lo largo de todo este tiempo ha recibido una serie de premios y reconocimientos de varias instituciones. Me imagino, Sonalí, que existe mucha alegría al recibir tantos reconocimientos, pero también una gran responsabilidad ahora como una figura pública, pues estás en el lente de toda la ciudadanía. ¿Cómo tomas esta responsabilidad? Bueno, generalmente pues uno no hace las cosas para recibir un reconocimiento, o digamos un premio o ese tipo de cosas, pero obviamente siempre es súper importante que en el camino, digamos que un trabajo, siempre un trabajo, una vocación, una apuesta, pues implica no solo la satisfacción de la persona que lo hace, sino pues muchísimo esfuerzo y mucha adversidad también que lidiar en algunos momentos, ¿no? Entonces, en ese camino, digamos, de promoción, en ese camino de vínculo con la gente, pues es importante también que desde el otro lado aparezcan estos reconocimientos. Eso nos da pues mucha alegría también, pero como tú dices, definitivamente te crean también responsabilidades, ¿no? Compromisos. Y yo creo que lo más importante es el compromiso, ¿no? Entonces, en este recorrido por más de 20 años por el país, con una serie de proyectos, con el programa Costumbres como emblema, obviamente, uno tiene un vínculo cercano con la gente y conoce la realidad. Entonces, eso activa algo en ti que te compromete y que ya tu trabajo no solamente es tu rollo, digamos, tu ganar para poder seguir haciéndolo, sino también es tratar de poner ciertas herramientas a la mano para la gente para que pueda también avanzar en conjunto, ¿no? Que creo que es lo importante. Claro, ¿y cómo cambia esto la vida de una persona que de pronto dentro del entorno familiar resulta a veces un poco complicado sobrellevarlo? En tu caso particular, ¿ha cambiado esto tu vida cotidiana, tu ritmo familiar, o sigue tranquilo como siempre? Siempre es distinto, ¿no? Es distinto porque en el caso sobre todo, Santiago, de la mujer, ¿no? Nuestro país es un país además bastante machista, entonces tenemos una sociedad que además es tolerante con la violencia contra la mujer. Hay un tema que a mí me sorprende y me compromete aún muchísimo más, es el hecho de que muchas personas, una gran cantidad de gente en el Perú, hombres y mujeres, crean que la mujer primero tiene que cumplir ciertas obligaciones o responsabilidades con su casa, con los hijos, con el marido, y después tiene que cumplir sus sueños, ¿no? Entonces, uno es una persona individual, ¿no? Entonces, esos sueños son parte de ti. Entonces, si tú no llegas a cumplir sus sueños, ¿cómo puedes crear ese entorno, digamos, de alegría, de empuje, de fuerza para poder apalancar una familia, ¿no? Pero lo tienes que hacer, finalmente, a la par, ¿no? Entonces yo soy ahí una persona que a veces contradice un poco el esquema y definitivamente esta vocación que yo tengo desde hace muchísimo tiempo, desde muy, muy, muy joven, la he perseguido finalmente por mí,
porque quiero hacerlo, porque no quiero que pase el tiempo y me mire al espejo y diga, ay, pero en aquel momento pude haberlo hecho, pero no, tenía un hijo, pero no era el momento, ¿no? Entonces, yo le digo a mis hijos que son muy importantes en mi vida, definitivamente, son una fuerza vital, una razón de vida muy importante, pero las cosas, finalmente, las vocaciones y los compromisos se hacen por uno mismo también y por todo lo que representa eso. En mi caso, la diversidad cultural representa a muchísima gente, entonces yo tengo rostros, vidas en mi cabeza que definitivamente me gustaría seguir apalancando a través de lo que yo soy. Entonces, eso definitivamente te cambia el esquema de vida, ¿no? Entonces, estás a la par haciendo miles de cosas y definitivamente lo que tú dices repercute, pero tienes que tener también un entorno y una familia que apuntale contigo, ¿no? Entonces, que esté ahí y te apoye. Y finalmente yo he logrado que mis hijos, fundamentalmente que ellos son los que viven conmigo, estén en ese mismo camino, ¿no? Y no estemos esperando siempre, en algún momento vamos a estar juntos, ¿no? Cuando esto hágalo, no. Esta es nuestra realidad, la asumimos y nos comprometemos todos en ese mundo, ¿no? Qué genial, qué discurso realmente para emocionante. Ojalá que tengamos la oportunidad de que muchos jóvenes, ¿no? Sobre todo que están persiguiendo sus sueños y sobre todo que a veces se les presenta una serie de dificultades, puedan escucharte con esa tenacidad, ese sentimiento y puedan asumir también eso como un compromiso. Recuerdo que en el 2015 recibiste un premio Personalidad Meritoria de la Cultura por parte del Ministerio de Cultura a toda tu labor de promoción y difusión del patrimonio inmaterial de todos los pueblos del interior del país. ¿Esto fue un premio nominal o económico? No, nominal, como siempre. Ojalá estos títulos vinieran, digamos, con algo detrás para que puedan apuntalar el trabajo que tú realizas, ¿no? Pero, digamos, es un premio nominal, pero es el título máximo que tú puedes conseguir, digamos, en el esquema cultural de nuestro país, además de una entidad como el Ministerio de Cultura, que definitivamente es la autoridad máxima en cultura en el país, ¿no? Entonces, es importante, de hecho, ¿no? Como te digo, eso te da cierta validación de lo que tú estás haciendo, ¿no? De lo que tú puedes mostrar tal vez, ¿no? Entonces, es una carta de presentación para alguna gente que quizá no conozca un poco el trabajo que yo he hecho, pero tiene, digamos, oye, hay un título aquí, a ver qué cosa ha hecho esta mujer, por qué le han dado ese título, ¿no? Entonces, yo siempre lo considero como parte de mi currículum, definitivamente, porque apuntala en ese sentido. Y además, porque es importante, porque considero un honor compartir este título con muchos sabios y muchas sabias de las comunidades que definitivamente compartimos esa búsqueda del origen y esa búsqueda de comunidad y esa búsqueda de empatía y de vínculo entre nosotros, ¿no? Bueno, ojalá que eso en algún momento cambie, ¿no? Porque también... Espero yo también que sí. No necesariamente por mí, pero sí por muchísima gente que, por ejemplo, conocí una señora, la señora Elsa, Elsa Viaeja, o algo así era su apellido, no lo pronuncio bien. Ella es ceja en Puerto Maldonado, en Madre de Dios, en una comunidad que se llama Palma Real. Esta señora es una sabia, ella conoce todo el manejo de la cestería hecha en tamishi, que es una liana que ahí se usa para tejer. Es una liana súper difícil, súper dura, que se trabaja, se tiene todo un proceso y luego se teje. Y esta señora, pues, era la mayor, la que sabe, la que ha heredado todos los saberes, y tenía este título. Pero sí es importante si este título vendría con todo, digamos, una apuesta también, no solo económica, sino, digamos, de mejores servicios, de un seguro, etcétera, de un vínculo educativo, qué sé yo,
podría lograrse más cosas, porque la señora pues tenía el título, pero vivía en condiciones súper difíciles, en una zona complicada también, ¿no? Como muchos grandes personajes que tenemos en la historia peruana, ¿no? ¿Tú has sentido alguna vez dentro del desarrollo de tu carrera eh, alguna crítica respecto no a tu propuesta televisiva, sino algunas críticas a tus características físicas? Tú en algún momento también has mencionado que ya superaste tus pleitos con tu cuerpo, pero ¿has sentido que en algún momento estas críticas iban más orientadas a eso que a la propuesta televisiva que tenías, que para mí me parece estupendo? Lo que pasa Santiago, es que sucede cuando la gente se queda sin argumentos, comienza a atacar finalmente cosas que ve, ¿no? O sea, digamos, no tienes nada que decir de la información, de la manera como habla esa persona, entonces te pones a hablar físicamente, o que estás gorda, o tu nariz, ¿no? Entonces, obviamente yo he descubierto y estoy muy orgullosa de mi nariz, que digo que representa pues lo que somos, la herencia mayor de nuestra tierra, de mi tierra de Amazonas, de la cultura chachapoyas, ¿no? De los sarcófagos de Carajía, del Cerro El Tigre. Estos sarcófagos tienen esta nariz, ¿no? Entonces por ahí estamos encontrando ese sello de origen. Y definitivamente cuando ya me enfermé, tuve obviamente, como todo el mundo, pues una búsqueda de que, claro, la televisión te sube 6 7 kilos para tratar de bajar esos 6 7 kilos y no parezcas tan gordita, digamos, en la tele, todos esos conflictos que, bueno, uno los tiene finalmente, pero en el año 2016, cuando me enfermé y definitivamente estuve a punto de morir, todas esas cosas pues pasaron a último plano definitivamente, y lo que al final siempre, y eso me parece maravilloso también, Santiago, mi hijo tiene ahora 22 años, mi hijo mayor, y tengo un hijo de 12 años, y ellos, ambos, siempre me dicen, mi hijo mayor, la mamá, o sea, a ti, ¿tú crees que te ven a ti por una u otra cosa? Te ven por lo que tú hablas, por lo que tú eres, por lo que tú nos haces sentir, ¿no? Entonces, imagínate cómo sería cuestionar algo en la que se parecen muchísimas mujeres a ti, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, digamos, cuestionar algo que, al contrario, reivindica lo que son la otra parte finalmente del país, ¿no? Entonces, esas son cosas que vamos aprendiendo finalmente también, y yo considero, por ejemplo, que en este caso mis hijos tienen mucha personalidad en ese tema, y finalmente ayudan también a componer ciertas cosas que uno puede tener algunas dudas en algún momento, ¿no? Sí, te lo preguntaba porque en realidad como que tú rompes el esquema, ¿verdad? Que de pronto se tiene de las presentadoras y todo, pero finalmente es eso, ¿no? Quedarse sin argumentos y sobre todo ir ya a un plano personal que de pronto no viene al caso ni siquiera comentar. Pero te lo preguntaba para no solamente conocer tu forma de pensar, sino para que podamos nosotros interiorizar en tu personalidad, que a nosotros nos parece estupenda. Hay un aspecto adicional en respecto al tema de las críticas que en algún momento quizás tú también has sentido, porque algunas veces escuchábamos decir, claro, Sonalí presenta estos episodios de las costumbres, las fiestas, pero pasada esa actividad en los pueblos hay también mucha pobreza, postración, y quizás esas imágenes no se muestran al público. Sería bueno, entonces hay veces decimos, bueno, pero se trata de divulgar el tema de las costumbres, las fiestas. Habrá otro programa que debería hacer su trabajo respecto a todos los problemas sociales que existen. ¿Cómo sientes tú esas críticas, esos comentarios? Bueno, sucede que nosotros, pues, en el país, mucha gente siempre ve lo que no hay, ¿no? Y nunca ve lo que hay, en realidad, ¿no? Entonces, si tú comienzas a ver, digamos, en un espacio dedicado, con nombre propio, con eslogan, con cosas muy focalizadas, definitivamente lo que no hay vas a encontrar todo lo que no hay. Nuestro programa
o la propuesta no es un noticiero, ¿no? No es un noticiero de sangre, no es un noticiero, no es antropología, no es historia, no es sociología, digamos, ¿no? Entonces no es análisis, ¿no? Entonces, yo en el camino, obviamente, cuando comencé, yo quería hacer todo, ¿no? O sea, quería ver el de aquí, el de allá, el camino, ay, que por qué no ponemos esto y lo otro, ¿no? Entonces me di cuenta que al final lo que hacía era registrar simplemente y no contar una historia, que era lo que quería hacer en realidad. Entonces, cuando encontré que era necesario focalizarse, y eso es importante en cualquier tipo de tema para hacer las cosas bien, entonces definitivamente se marcó una línea muy clara en el programa y eso es lo que está en nuestra propuesta y lo que está en la propuesta más allá del programa de televisión, ¿no? Entonces, yo soy especialista en diversidad cultural del país y definitivamente sí tengo la noción, la idea, la propuesta de que esta diversidad cultural no es un problema, sino es una gran oportunidad, ¿no? Solo que hay que trabajar muchísimo más desde donde estamos para poder lograr que estas cosas que nos hacen tan orgullosos, nuestra riqueza cultural, pues devenga también en cuestiones económicas, en actividades económicas que le den una vida digna a todas las poblaciones, ¿no? Y no nos vamos a encontrar con estas contradicciones, como ya te decía, de un gran lugar, miles de personas con una sabiduría increíble que vivan en condiciones tan terribles, ¿no? Claro, y en todo caso también para los críticos cada uno haga su trabajo, ¿no? Porque finalmente uno tiene un papel y una función determinada dentro de un conjunto de especialistas y que cada uno suma para la solución de este país. Te cuento que hace poco conversé con el maestro Manuel Chaprado y lo bauticé como el Arguedas del siglo XX, por todo el trabajo del rescate de los saberes y los ritmos andinos. En tu caso, yo podría decirte que eres la versión femenina de Arguedas, ¿no? Por tratar de rescatar toda esta sabiduría, estas costumbres que existen en el país. ¿Te gusta ese título, no? Bueno, mi relación con el Taita Arguedas, pues es una relación de hace muchísimo tiempo. En realidad, he leído muchísimos libros de él y definitivamente lo siento cada vez más actual. Creo que si él estuviera en estos momentos, igual se rompería la cabeza con un montón de cuestiones que aún prevalecen y que no han cambiado mucho, que esos esquemas del gamonalismo todavía se mantienen en muchos de nuestros escenarios y definitivamente yo sí lo he imaginado alguna vez que definitivamente él en estas épocas estaría viendo la posibilidad quizá del audiovisual para poner en escena todo lo que él ha mirado o lo que seguiría mirando, digamos, en nuestros pueblos, ¿no? Entonces, además José María Arguedas, su segundo apellido es Altamirano, ¿no? Yo he tratado de emparentarme con él como sea, pero pertenecemos a dos líneas de Altamirano, ¿no? Porque yo también soy altamirano, pero él es de la zona de Andahuaylas y yo obviamente de Amazonas, ¿no? Bueno, seguramente en el espíritu y en el trabajo hay una hermandad que finalmente podemos encontrar. Muchos saben que tú has estudiado periodismo, pero pocos creo que conocen que tú has llevado un curso de dirección de documentales en una universidad cubana. ¿Cómo elegiste esta universidad y qué experiencias rescatas de ella? Bueno, en realidad siempre se ha hablado, creo que se sigue todavía hablando en estos tiempos de la gran calidad del trabajo audiovisual que se hace allá en San Antonio de los Baños, en la escuela, ¿no? Obviamente en aquel año, te estoy hablando de comienzos del año 2000, más o menos 2005, eso era mucho más fuerte, ¿no? Sobre todo porque yo quería aprender sobre documentales, ¿no? Que definitivamente allí fue que encontré las herramientas que yo necesitaba, ¿no? Porque aquí no había un espacio, en primer lugar, ni siquiera para el cine,
pero específicamente para documentales muchísimo más, ¿no? Y es un trabajo que hasta ahora es muy difícil en el país porque todavía no hay mucha apertura para el tema documental, ¿no? Entonces, la propuesta la encontré, es un curso muy, muy interesante con Belkis Vega, que era la profesora, y definitivamente fue la mejor inversión que hice, ¿no? Además, porque nos juntamos ahí un grupo de 25 estudiantes que veníamos de distintas experiencias de diferentes zonas de América, ¿no? Entonces, ahí además de compartir el aprendizaje que nos daba esta directora audiovisual, Belkis Vega, finalmente entre nosotros también comenzamos a contar nuestras experiencias, porque cada uno de nosotros ya venía de una experiencia, ya sea de cine o de televisión, y definitivamente por ahí aprendimos muchísimo más, ¿no? Entonces ahí es donde aprendo esta lección, digamos, máxima, que era un poco, ya que te dice todo el mundo, pero quizá ahí la escuché con mucha mayor nitidez en todo caso. Y hay un consejo que nos dio Belkis Vega, que yo siempre lo recuerdo, y de ahí un poco he cambiado el tema de abordar de mis historias. Ella decía, pues, ¿no? Cuando tú estás haciendo una historia o un documental de algo y en el camino te encuentras con algo maravilloso, por más maravilloso que sea, si no tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo, definitivamente es enanito de otro cuento. No es del tuyo. Puede ser de un cuento que vas a contar después, pero en ese momento no es de tu historia. Así que tienes que aprender a desechar, aunque sea algo muy hermoso, pero que en ese momento no lo necesitas. Y eso es una práctica fundamental. Porque ¿qué pasa? O sea, cuando tú haces un rodaje, definitivamente el quedarte en otras cosas te hace perder el tiempo y ese tiempo es dinero también, ¿no? Entonces, lo mejor ahí es focalizarte y tener claro que cuando terminas de rodar, tu película está en lo que has grabado, no en lo que pudiste haber grabado, ¿no? Y esas son cosas fundamentales que a mí me han servido, ¿no? Claro. Y bueno, a ti siempre de pronto la ciudadanía te vincula más con el tema de los reportajes, de las coberturas del interior del país, pero no todos conocen tu faceta de escritora. En 1998 llegaste a publicar un libro de crónicas, El Rescatador y las Vírgenes, que más o menos presenta creo que algo de 20, 21 crónicas periodísticas sobre Lima. Cuéntanos cómo te animaste a desarrollar esta faceta. Bueno, yo ya escribía crónicas. Mi gran maestro y de quien aprendí muchísimo es Eloy Jáuregui. Eloy Jáuregui yo lo conocí pues en el primer diario al que entré como practicante, el diario El Mundo, y definitivamente él siempre fue un referente, porque además pues es un tipo alentador, animador de tu creatividad. Entonces siempre te da elementos para que tú puedas nutrir la idea o la historia que quieres contar, ¿no? Entonces eso me parecía fundamental para el aprendizaje. Entonces definitivamente yo ya tenía, digamos, muchas ganas de contar estas historias, sobre todo Lima, porque para mí, digamos, era un descubrimiento Lima, porque no era mi ciudad. Yo estaba en proceso de asumirla, si era de aquí o de allá, o cómo podía hacer que esta ciudad, bueno, que ahora considero que es mi ciudad, obviamente, pero ha pasado muchísimo tiempo para eso, pueda asumirse también como parte de mí, ¿no? Porque yo seguía siendo de mi tierra y no quería asumir la ciudad como mía, ¿no? Entonces, en este camino, ya luego me pasé al diario El Sol, seguí escribiendo, y un día, embarazada, imagínate, de mi primer hijo, me fui, la comisión era, o sea, esas comisiones que nos daban, la comisión era, Sonalí, que vaya a ver si creció el río Rímac, ¿no? Porque eran las épocas pues, en que crecía y de ahí se inundaban los alrededores, etc. Entonces fui con un fotógrafo, porque además pues, estaba embarazada, y caminamos por un borde del río en la zona de San Martín, y a lo lejos veo a un pata con un casco de motociclista mirando con unos binoculares hacia el río, ¿no? Entonces yo le digo a Roberto,
Roberto, le digo, vamos a acercar. No, Sonali, que es peligroso. Pero vamos, le digo, ya estamos acá, ya total, le digo, ¿no? Claro, él temía más porque él tenía la cámara, ¿no? Entonces, nos acercamos y comenzamos a conversar con el pata. Yo comencé a conversar con él, ¿no? Y le digo, ¿y qué haces, ah? Y me dice, bueno, estoy viendo si cae una pelota. ¿Ah? Si cae una pelota. Y entonces el pata, a raíz de eso, me comenzó a contar, ¿no? Él, le decían el gato, porque decía que tenía más de 7 vidas, y miraba hacia el río, no miraba hacia el río, sino miraba hacia la zona de Lima, porque decía que ahí caían las pelotas de cuero, ¿no? De lo que la gente juega y todo, y algunas se van al río. Entonces, si era una pelota de cuero, el tipo se tiraba al agua, aunque esté crecido el río, y la sacaba, ¿no? Y entonces él decía que la podía vender, ¿no? Entonces, definitivamente su historia me pareció súper alucinante, me quedé ahí escuchándolo y escribí una historia de eso, ¿no? El tipo muy amable, le tomamos unas fotos y todo, y me fui con esa historia, ¿no? Entonces, como siempre esas historias se postergaban en el periódico, porque no eran importantes, y la crónica siempre era usada, pues, para los momentos en que no había noticias. Entonces me quedé escribiendo ahí el tema, y al final le puse el rescatador, ¿no? Y le agregaron ahí el rescatador de pelotas o algo así, ¿no? Para la crónica de ese momento. Entonces fue tan interesante que incluso llamó la atención de muchísimos compañeros, de mi director, que en esa época era el señor Alejandro Sacuda, que en paz descanse, y que definitivamente es una persona súper importante en mi vida también. Y así, ¿no? Entonces, en ese camino fueron saliendo un montón de historitas así bonitas, hasta que llegó un momento y dije, oye, hagamos un libro, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Definitivamente ahí era poner a este rescatador, ¿no? Porque era la idea de rescatar para un libro esas historias que pueden ser eternas, digamos, y pueden ser leídas más allá de un periódico, ¿no? Entonces, si tú leyeras actualmente ese libro, te vas a dar cuenta que puede suceder incluso ahora, ¿no? Pero creo que hay un libro que tú debes haber disfrutado un poco más, ¿no? El secreto de los Sachapullos, si no mal equivoco, que es una especie de autobiografía, podríamos decir. Bueno, Cosas. el secreto de los achapullos es un libro de poesía, ¿no? Es un libro de poesía que a mí me sirvió para afirmar mi identidad, ¿no? Es el primer libro que saqué, porque cuando estudié en la Universidad de Lima, finalmente para sostener, digamos, mi identidad, de dónde venía, las condiciones en las que vivía, mis diferencias con el entorno donde estaba, pues fue afirmarme a través de la poesía, ¿no? Entonces estos poemas se hicieron en esa época y finalmente tuve la oportunidad pues de poder sacarlo. Ahí está la esencia que nosotros venimos de los sachapuyos, y finalmente está el camino que hacen estos sachapuyos retratados en mi familia para venir, para migrar casi obligadamente a Lima, para estudiar y vivir finalmente en los bordes de Lima para apalancar un sueño, ¿no? El sueño mío, pero el sueño también de mi padre y de mi madre, ¿no? Como de miles de peruanos que han tenido esta travesía por tratar de encontrar mejores horizontes y una calidad de vida, sobre todo. En el 2016 caíste gravemente enferma y leía en algunos periódicos, y quiero que me confirmes esto, que en ningún momento mencionaste ese lugar donde enfermaste o pudiste haber cogido la enfermedad. ¿Esto es por alguna razón en especial o la noticia no es de todo objetiva? No, lo que bueno, lo que obviamente yo estuve muy, muy grave. Lo que salió y lo que los medios decían finalmente, creo que anunciaban algunos lugares, y lo que se trató de decir luego es que no era, digamos, un tema de lugar, ¿no? Este virus que me atacó lo podías encontrar en cualquier sitio, ¿no?
Entonces, no dependía, digamos, del último lugar o penúltimo o anterior en el que estuve, sino se debía más bien a una circunstancia finalmente que hizo que esto se dé. O sea, la cosa es que no hay una explicación clara, definitivamente, a por qué a mí exactamente me atacaron estos virus o este virus que está en el ambiente, ¿no? Entonces, yo venía de Huancavelica, yo en mayo de ese año, del 2016, esto comienza a finales de mayo, la enfermedad, estuve en Huancavelica en una fiesta muy hermosa del Señor de Pentecostés, con bastante alegría, bastante fuerza. Definitivamente yo no tuve ningún problema ahí, yo vine bien, incluso yo recuerdo haber estado luego en una actividad del colegio de mi hijo casi a finales de mes y la verdad que estaba súper bien. Pero los síntomas llegaron exactamente, me parece, el 2 de junio o el 1 de junio, como una gripe, como un dolor de cuerpo, para que uno se agripara, ¿no? Eso que ya nosotros fácilmente conocemos y decimos, pues, ay, te va a dar la gripe, o etcétera, ¿no? Pero los síntomas se fueron agravando y definitivamente yo entro a cuidados intensivos porque no podía respirar, ¿no? Entonces yo entro a cuidados intensivos para estar con un ventilador y definitivamente esperar ahí ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque este virus que no reconocían, que era desconocido, que la Junta de Médicos no sabía qué era, avanzaba muy rápido, ¿no? Y avanzaba y avanzaba y avanzaba y ya estaba acabando con mis pulmones, ¿no? Entonces, todo este proceso, digamos que se ha hecho que ha sido bastante incierto para la medicina, porque no sabían, era apostar intuitivamente por lo que se podía hacer, ¿no? Entonces, en este escenario, no solo ha sido, yo considero, el tema médico el que finalmente ha hecho posible que yo pueda salir bien de todo esto, sino también la conexión con la gente, ¿no? Yo creo que ahí es el momento en que afirmo esa relación espiritual que podemos tener entre las personas que nos vinculamos, ¿no? Y se ha dado desde diferentes lugares del país, ¿no? Hay gente que ha hecho pagos a la tierra, hay gente que ha puesto en escena todas sus sabidurías, ha pensado en mí y eso también yo creo que ha sido fundamental para esta recuperación, ¿no? Claro, por supuesto. Finalmente, como decían, todo suma, desde una oración, desde una petición, de pronto incluso hasta de gente que no te conocía, mandarte un saludo a través de las redes. Bueno, finalmente eso de alguna otra manera también reconforta, aunque claro, en el estado en que tú estabas, obviamente desconocías todo ese escenario, pero que ya cuando superas la enfermedad y te das cuenta de toda esa cantidad, una avalancha, porque hemos revisado un poco en redes, había pues saludos de todo tipo, ¿no? De diferentes partes del país. Realmente uno dice, wow, hay mucho cariño detrás de todo esto. Hay una cosa más. El año pasado, en la Feria Internacional del Libro, todos aplaudimos obviamente la presentación de una de tus últimas publicaciones, Costumbres, ¿no? Que en realidad lleva el nombre del programa que tú tienes. Y era lógico pensar para una persona tan inteligente como tú, es que iba a aprovechar toda la información que a lo largo de todos estos viajes ibas a hacer y ibas a sacar una propuesta bibliográfica. Cuéntame, ¿cómo ha sido esta publicación en un escenario de pandemia, de pronto en una presentación en un formato algo distinto? ¿Cuál ha sido esta experiencia de esta última publicación que has tenido? Mira, te voy a leer una parte de esta porque creo que ahí está un poco también la respuesta, ¿no? Pintado de tejas, ese es tu pueblo. Te instalaste en el lugar escogido. A tu hijo le gusta y compartes con él caminatas y amor seco que se te pega en la túnica. Eres protectora, por eso te festejan. Ya ves, como te dije, volvimos otra vez. ¿Cómo te gustan los acertijos? Te fascinan. Eran briznas de plantas caprichosas las que inundaban el vuelo de tu vestido. Claro,
Te habías ido varias veces hacia la altura buscando el suelo perfecto para tu casa. Rosario me dijo al oído, casi fue una confesión. Cuando no le llevas sus flores y te olvidas, alguien toca la puerta y al abrir ves a una mujer que ofrece rosas y margaritas. Ella es quien nos avisa, quien nos hace recordar, ¿no? Esta es, por ejemplo, la historia de la Virgen del Carmen de Yata, un pueblo en Guamalíes, en la región Huánuco, y es como a esta Virgen la han humanizado sus devotos y devotas, ¿no? Esa historia que yo recojo en lo cotidiano y que sale, digamos, que se despercude un poco del tema totalmente católico, es lo que yo siempre he querido contar, ¿no? Esta es una parte de todas las historias que yo cuento, ¿no? Aquí hay 10 historias y definitivamente eso estaba ya programado a finales del 2019, cuando hablé con Jesús Raimundo de Artífice Comunicadores, para hacer un libro, ¿no? De homenaje a los 20 años del programa Costumbres. Entonces allí el principio eran 20 crónicas y después quedamos en 10 porque definitivamente hemos quedado que se va a hacer una colección progresiva, ¿no? Entonces, lamentablemente en nuestro país, para muchas personas que no tenemos, digamos, disponibilidad económica, entonces es más complicado seguir avanzando con rapidez, ¿no? Entonces, tenemos esta edición que ya está en su segunda edición, que tenemos que concluir un poco la venta para poder financiar lo que viene después, ¿no? Entonces, como quedó eso como parte, digamos, de que vamos a continuar sacando, entonces no fue muy difícil quedarnos con estas 10 historias. Teníamos claro cómo íbamos a hacer nuestra presentación, teníamos fijada la Feria Internacional del Libro como lanzamiento, pero llegó la pandemia, ¿no? Entonces ahí un poco yo la verdad creí que Jesús se iba a pensar solamente en un libro digital o de repente ya no, porque para las editoriales es súper complicado, ha sido súper complicado y sigue siendo complicado aún el escenario, pero él decidió apostar por el libro, ¿no? Entonces, hemos hecho un viaje virtual con el libro, lo hemos presentado en más de 20 lugares virtualmente. Este año también hemos hecho una primera presentación presencial y tenemos, menos mal, las ganas de mucha gente de seguir adquiriéndolo y seguir leyendo estas historias, ¿no? Genial, ¿no? Me parece estupendo y en realidad desde aquí sí sirve como tribuna también para que puedan comprar Claro que sí. libro. Claro, porque es una manera también de apoyar y reconocer tu trabajo, ¿no? Y ya esto de aquí, de alguna otra manera, también hay que promocionarlo. Quisiera hacerte una última pregunta. En noviembre del año pasado, también, mientras todo el mundo cuidaba su trabajo, porque obviamente es parte importante del desarrollo laboral, tuviste el atrevimiento y la valentía, ¿no? De alzar tu voz de protesta y casi por tratar de defender esta autonomía que a lo largo de 20 años has tenido, quisiste un poquito lanzar un mensaje de decir, miren, las cosas se hacen correctamente, este programa trabaja un tema muy, muy objetivo, aquí no voy a permitir interferencias. Y todos saludamos esa valentía. ¿Cómo así surgió ese grado de indignación? Me imagino que el escenario mismo fue bastante complicado, pero tuviste esa valentía para poder mencionarlo públicamente. Mira, Santiago, hay momentos en los que uno tiene que ser coherente con lo que piensa, ¿no? Entonces no podemos crear discursos y por atrás estar en una situación súper cómoda, digamos, ganando mensualmente en un espacio que estás criticando, ¿no? Creo que por ahí no va mi tema, ¿no? Entonces yo renuncié, ¿no? Renuncié a Canal 7 porque finalmente ese era un escenario complicado en lo que se estaba dando a nivel de Estado, a nivel político. Teníamos a un tipo que había irrumpido en el gobierno y teníamos un escenario complejo, además, con lo que sucedió al día siguiente, me parece, de mi renuncia, con la muerte
de Brian y de Inti, ¿no? Que definitivamente son muertes que se que tienen que encontrar justicia y que aún todavía no llega, ¿no? Entonces hay que comenzar, digamos, a ser coherentes con nuestros temas y hay que cerrar bien las páginas, ¿no? No pasarlas así nada más. Entonces tiene que haber sanciones claras para que podamos seguir avanzando, ¿no? Entonces eso marcó en un momento la decisión de irme, sin pensar en que obviamente tenía que mantener a mis hijos, tenía que estar, digamos, con un trabajo claro, al menos constante, en un escenario tan complejo como este, ¿no? Pero en ese momento prioricé otras cosas. Y me fui, en realidad, desde Santiago. Yo no he vuelto al canal. Aspiro a que podamos en un escenario diferente, digamos, ya post pandemia, cuando todo esté bien y se puedan hacer las actividades comunales, de que podamos volver a sacar el programa, ¿no? Pero por ahora estoy dedicada a proyectos personales y a la búsqueda, como muchísima gente en nuestro país, de espacios para seguir apuntalando su trabajo, ¿no? Entonces, yo ahorita he terminado un proyecto que se llama Sabiduría Madre, donde he creado y hemos realizado con la productora INI Producciones para el proyecto especial Bicentenario 3 cortometrajes como parte de una miniserie documental, ¿no? Estos 3 cortometrajes son Aurora, Lucy y Magali, y se habla desde el origen ahí también, desde la esencia de cada una de estas mujeres, que son de costa, sierra y selva, su propia historia en lo cotidiano, de su lucha constante contra la adversidad, ¿no? Eso ha sido emitido también por TV Perú en el mes de agosto, y ahorita estamos en una carrera de difusión súper importante, ¿no? Hemos estado en la Municipalidad de San Borja en un parque emitiendo los documentales, hemos estado en la Isla Mantaní también proyectándolos, en Puno, tenemos pensado ir a Pucallpa, al asentamiento humano Buenavista, donde vive una de nuestras protagonistas, y en fin, la carrera del audiovisual nos está permitiendo, digamos, llegar a la gente y poder cuestionar ahí también y reflexionar sobre esos temas tan importantes que nos permiten, en medio de este bicentenario, apuntalarlos y corregir de alguna manera la historia que hemos contado antes, ¿no? Claro, perfecto. No, y seguramente van a presentarse muchísimas oportunidades. Bueno, Sonalí, yo quiero agradecerte por esta oportunidad de conversar y también a nuestros seguidores de Quilca Podcast, también les pedimos coherencia. ¿Ah? Si les gustó, compartan este programa y si no les gustó, critíquenlo. También es parte de una convivencia sana y democrática. Gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias. Listo, Sonalí, gracias. La verdad que ha sido muy entretenido. Te agradezco realmente que hayas podido acceder a esta entrevista. Sabemos de las ocupaciones que tiene.